Y bueno amigos, estamos aquí para el segundo video del día. Esperemos por supuesto que vayan a disfrutarlo. Creo que va a estar bastante interesante, va a estar bastante mezcladito. Escucharemos a Simeone y seguramente podremos entender por qué el Atlético de Madrid es un club tan mediocre. Escucharemos a Javier, escucharemos un montón de cositas interesantes. Veremos un video de Bellingham que ya está en Mestalla y que bueno, ha sido aclamado por una afición del Real Madrid en Valencia. Así que les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando mis muchachones, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he estado encontrando y que la verdad me parecen bastante curiosas. Quiero que empecemos muy rápidamente con este artículo del diario Sport, en el que nos vamos a encontrar con una situación bastante lamentable, que bueno, la verdad me sorprende realmente bien poco. Quiero que nos pasemos aquí a la pantalla, no lo voy a leer completo, ni siquiera voy a entrar a la página de estos sinvergüenzas a generarle dinero con sus anuncios de mierda y sus absolutas manipulaciones, pero dice lo siguiente: Arda Güler se siente engañado por el Madrid. El club blanco le prometió minutos en el primer equipo y Ancelotti no lo ve preparado. Esto juntado a esto que vuelve el sinvergüenza este de David Bernabéu, que dice: Arda Güler pudo ir al Barça, estaba hecho, prefirió al Madrid y se equivocó. El Barça le necesitaba muchísimo más que el Madrid, cuyo objetivo solo fue evitar que acabara en el Camp Nou. Ahora a apechugar. Es que me parece increíble. Esta gente es que no deja ninguna oportunidad de absolutamente nada para tirar la mierda. Increíble, porque me parece que no es tan difícil de entender que es un chico que es muy joven, que la presión mediática, el impacto que generó su llegada a Madrid, todo este cúmulo de situaciones le han producido seguramente un estrés, que alguna que otra lesión seguramente se puede entender a raíz de eso. Y esta gente a lo único que se les ocurre es empezar a tirar mierda. Es que es una cosa impresionante, pero bueno, obviamente confianza plena en el chico. Además, que imagínate ustedes que el diario Sport tenga que venir a contarte que Arda Güler está decepcionado. Es que no les creo pero absolutamente nada. Lo único que hacen es manipular y por supuesto engañar a unos pobres infelices de la vida. Quiero que ahora veamos, perdón, el video de Bellingham, que me pareció interesante. Lo que más me pareció interesante, que bueno, lastimosamente he encontrado el clip, no he encontrado el clip donde él se regresa, pero bueno, este es básicamente porque él venía caminando por aquel ladito donde estoy señalando, iba a entrar hacia el recinto, que me imagino que es el hotel, y posteriormente se dio cuenta que le estaban llamando Yut, 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 y vean lo que hace este chico, porque la cara de este niñito gordito es impresionante, de verdad. Lo ilusionado que está, tiene una cara de locura. Mira la cara de este niño, por amor a Jesucristo, vamos a repetirlo. No puede creer que tenga este animal en el frente. Encima le firmó su gorra al Real Madrid. Esto definitivamente tiene que ser de las cosas más emotivas de cualquier aficionado. Yo veo la ilusión de estos niños y además la humildad de este chico de acercarse, firmar un autógrafo. Lo único que no vi es que se pudo sacar fotos con tanta gente y tanto alboroto, y es entendible perfectamente, pero de verdad me parece increíble. Pese a muchas cosas que nos digan,
de los futbolistas del Real Madrid. Y hablando de futbolistas del Real Madrid, esto ha dicho Renier a relevo. Dice, Jude Bellingham y el Real Madrid. En Dortmund siempre dijimos, dentro de 2 años estaremos juntos en Madrid. Siempre estábamos teniendo esa charla. Es un buen chico y nos ayudamos. También fuera de la cancha. Estoy muy feliz por él. Quiero que siga así y espero estar con él en el futuro. Más allá de eso, final de que espero estar con él en el Real Madrid en el futuro, que lo veo complicado, Renier, teniendo en cuenta de las situaciones que ha tenido y no ha podido. Y hablando un poco sobre el tema de Jude, que me parece increíble que no hay una persona que diga un comentario negativo, más allá del antimadridismo que futbolísticamente semana tras semana intenta desacreditarlo, pero todas las personas que han estado cerca de él por alguna u otra razón, siempre están hablando maravillas de este chico. Y yo creo que no es solamente lo que hablan, es que basta con verle semana tras semana lo que es capaz de hacer. Quiero que ahora escuchemos a el Cholo Simeone, porque de verdad este es el ejemplo perfecto de lo que es un equipo absolutamente destruido. ¿Qué tal, Diego? Iñaki Villalón para el Chiringuito de Jugones. El Atlético de Madrid ahora mismo es cuarto, por lo tanto estaría cumpliendo el objetivo del club, que es entrar en Champions. Si la temporada terminase así, con el Atlético cuarto por detrás de Girona, Barça y Real Madrid, para usted, Diego Pablo Simeone, ¿es suficiente la temporada? Muchas gracias. Es que nosotros vivimos el partido a partido y no podemos analizar de acá a tanto adelante. A ver, Simeone, si fuera cierto que no pueden analizar de aquí en adelante, que viven del día a día o del partido a partido, entonces ¿por qué se tomaron el atrevimiento? Porque para mí fue un atrevimiento, fue asquerosamente ridículo aquella situación de cuando hicieron el documental en el corazón de los octavos de la Copa del Rey. Es que es lo que me parece ridículo, de verdad. El Simeone intenta tapar el sol con un dedo, para no decir, es que mi temporada y mi gestión como entrenador del Atlético de Madrid está siendo un puto asco. Qué asco me doy a mí mismo, qué hago aquí. O sea, siguiendo robándole el dinero a esta pobre gente. No es capaz de decir eso, ni lo va a decir evidentemente, pero sí, claro, este es el tipo de personas que cuando las cosas salen bien, va muy bien y apoyan, pero obviamente sale con estas hipocresías de que no analizamos la temporada en base a la temporada de mierda que tenemos, sino en partido a partido. Pues bueno, vamos a ver cómo acaba la temporada y vamos a ver cuál es la mentira al final de la temporada, para otra temporada más absolutamente lamentable del patético de Madrid. Escuchamos a Javier, que hace unos días, bastantes días que no lo escuchábamos, y cerramos con algo de Haaland al Barça que me tiene la cabeza rondando hace mucho rato. Vamos a escuchar a Javier. Venimos de una semana en la que se ha hablado bastante de la opción de que tú puedas seguir a final de temporada. Incluso el director deportivo Deco ha dejado la puerta abierta. Me gustaría preguntarte si ha cambiado algo de lo que anunciaste o si la decisión sigue siendo firme. No, a día de hoy no ha variado nada. No hay tema. Paso a paso y a por el Athletic mañana, nada más. No, a día de hoy no hay ninguna variación. ¿Qué quieren que les diga? No voy a negarles que me produce mucho desaliento escuchar a Xavi decir que no ha variado nada y que su decisión está siendo radicalmente concreta. Entiendo que para no intentar dañar ese efecto que supuestamente tuvo en la plantilla el hecho de decir que se marcha, pero les voy a decir una cosa, cada vez tengo la sensación más elevada de que este hombre va a acabar quedándose y sometiendo al Barça a un ridículo más. Ojalá no me esté equivocando, pero la sensación que tengo es que este hombre se va a quedar y adivinen quién va a disfrutar muchísimo y quién ese día va a comprar todo el trago que haya alrededor de mí en 100 metros a la redonda y voy a celebrar hasta más no poder. Me imagino que ya saben a quién me refiero. Cerramos este video con esto que me lo pasaron ayer, pero el video después lo borraron y lo han resubido. Y es algo que me parece increíble, de verdad. Pero bueno, vamos a escucharlo porque al final este canal también es un poco de comedia realmente. Escuchemos a este genio. Ayer estuve hablando con el entorno directo. Evidentemente no voy a desvelar quién es porque es algo personal de confianza. Y el jugador ya ha dado el ok
para venir al Barcelona. El jugador ha dicho me voy al Barcelona y la operación está cerrada ya con el jugador. Solo falta llegar a un acuerdo con el City, que es el precio no es negociable, son 100 millones y el Fútbol Club Barcelona lo pagará cuando tenga que pagarlo a principios de julio. Finbu. Y si no, desmiéntemelo. Después de esto, este hombre comenta que en el chiringuito se habían reído de él y del programa este de mierda de Twitch que hace el tipo este que no se quita la gorra, Gerard Romero, se me olvidó el Gigantes. Y dice, pero ¿por qué a Gigantes ni a François Gallardo le dan la exclusiva de Haaland al Barça? Y él decía, porque soy el mejor. O sea, es que el tipo está en un nivel de enfermismo, no sé ni cómo decir la palabra. Está totalmente enfermo, de verdad cree que es el mejor. Y bueno, y dice que el Barça ya llegó a un acuerdo con Haaland y con Rafaela Pimienta, que entiendo que es la representante actual de Erling Braut Haaland, para que Haaland acepte ir al Barça cobrando 10 suscripciones, es decir, para todo un plan familiar de Spotify totalmente gratuito para toda la familia por los próximos 5 años y algunos panecillos que no sé, que va a hornear el hermano de Xavi. De verdad me parece impresionante que diga que a finales de julio el Barça va a pagar 100 millones de euros, 100 millones de euros para fichar a Haaland. Suponiendo que bueno, vendemos a, yo que sé, a Pedri, a Araujo, a Gavi, al otro Fermín, aunque bueno, estos últimos, Gavi y Fermín, si sacan 30 millones por los dos juntos, ya creo que es una ganancia brutal. Pero supongamos que entre esos 5 futbolistas sacan 200 millones de euros. Vamos a decir que sacan 200 millones de euros, me costaría un poco verlo. Creo que por Araujo sacarían mucho, pero por el resto... Y obviamente tienen que acomodar el tema del fair play financiero. Entonces, ¿de dónde sacan los 100 millones? Porque si no acomodas el tema del fair play financiero y además los límites, el límite salarial de cómo vas a inscribir un salario como el de Erling Haaland, que estoy seguro que sabiendo cómo se maneja el Barça, que convence a sus futbolistas a base de pagarle contratos totalmente exagerados, es que mira, yo no veo ninguna posibilidad de que esto pueda suceder, pero teniendo en cuenta que Laporta es un mañoso y teniendo en cuenta que al bolsillo de Tebas le vendría de maravilla que esto sucediera, pues nada me sorprendería. Yo creo que sería un escándalo más en este club. De momento voy a despedirme, espero que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.